¿Qué tal, amigos? Nuevamente soy yo, el doctor Café. En este tema vamos a hablar nuevamente sobre la reumatología, ¿sí? Pero específicamente sobre la artritis reumatoide. Es un tema de igual forma muy preguntado en el ENAM. Siempre viene alguna preguntita sobre la artritis reumatoide y nos ayuda también a diferenciar algunas de las patologías reumáticas más comunes. Y bueno, sabiendo esto básico, tenemos asegurados los reactivos. Vamos a comenzar entonces. Muy bien, entonces vamos a comenzar definiendo a la artritis reumatoide. Bien sabemos que es una enfermedad que es crónica, autoinmune, que su principal órgano blanco o sitio de afección va a ser hacia la membrana sinovial y que puede afectar a las articulaciones, en este caso de forma simétrica. Es bien importante recalcar este punto, ya que como mencionamos en el tema anterior de las espondilortopatías seronegativas, su afección es asimétrica. En este caso, la artritis reumatoide es simétrica. Entonces, recordando eso, ya podemos ir haciendo un diagnóstico diferencial, ¿ok? Vemos que puede afectar a las articulaciones, ya sean pequeñas o grandes articulaciones, ¿sí? En cuanto a la predilección por sexo, es mayor en el sexo femenino. Vamos a ver que esto, conforme la edad aumenta, ya se empieza a nivelar con relación a los hombres. El inicio de presentación va aproximadamente de los 30 a los 50 años y vemos que su distribución pues es mundial, ¿sí? Tiene una prevalencia aproximada del 1%. Bien, en cuanto a la etiología, a la fisiopatología de la artritis reumatoide, como toda entidad autoinmune, pues ya saben, generalmente se habla mucho, pero se sabe poco, ¿no? Hay teorías, hay ciertos estudios que quizá nos arrojan alguna explicación, pero no está del todo establecido. De lo que se habla, de lo que se conoce en este caso, es que pueden estar implicados diferentes etiologías. En este caso, por ejemplo, pueden haber factores autoinmunes propios del huésped, así como ambientales, lo que nos va a desencadenar una respuesta, ¿no? Que va a generar una pérdida de proteínas que contienen específicamente a la citrulina. Entonces, nos va a generar una serie de respuestas que va a activar o que va a ser detectada por los linfocitos TCD4 y las células T. Y bueno, todo esto va a desencadenar una cascada de activación de citocinas que nos va a llevar a activación de células B, macrófagos, formación de autoanticuerpos, perdón, ¿sí? Así como el daño como tal de la lesión de la membrana sinovial y como último punto, la formación del panus. Vemos que esto es de forma muy ambigua. Hay algunos factores genéticos que son los que nos pueden llegar a preguntar, porque ese sí está como de un poquito más establecido. Dentro de los factores o dentro de la predisposición genética tenemos alguna agregación familiar, asociación con algunos fenotipos, por ejemplo, del antígeno leucocitario humano tipo DR4, que es el más común, hasta en un 70% es el que va a estar presente, seguido también de los tipos DRB8 y DR1, ¿ok? Vamos a ver que dentro de los factores ambientales es bien importante y quizá también sea una respuesta que el tabaquismo es el factor de riesgo también por sí solo que nos puede desarrollar la enfermedad y es un factor de gravedad. Por lo tanto, es una de las medidas que se le pide al paciente que suspendan. Y algo que también nos llegan a preguntar es, por ejemplo, cuáles son las citocinas que están involucradas dentro de la patogénesis de la artritis reumatoide. Y las citocinas más comúnmente involucradas es el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Entonces, recordar factores genéticos más importantes, ¿sí? HLA-DR4, ¿sí? Como factor independiente o como un factor de riesgo que puede tener en este caso el individuo, sería el tabaquismo, y como las citocinas, pues el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Bien, las manifestaciones clínicas ya sabemos que pueden ser variadas. Dentro de lo más común que puede llegar a presentar el paciente es que tenga dolor, tumefacción en las articulaciones y que va a alterar la función de las mismas. Las más características o de lo más representativo es que lleguen a afectar las articulaciones tanto metacarpofalángicas como las interfalángicas proximales. Pero ya dijimos también que afecta tanto a pequeñas como a grandes articulaciones, por lo tanto puede haber de rodillas, de muñecas, de tobillos. Ya dijimos que esto de forma simétrica,
¿sí? Así como también una afección hacia la columna cervical. Y todo esto, a la larga, nos va a desencadenar una inmovilidad y deformidad articular y por forma subsecuente o por consecuencia, la atrofia muscular. Bien, ya dijimos que dentro de las manifestaciones también se encuentran algunas lesiones vertebrales. En este caso, vemos que específicamente puede llegar a existir una inestabilidad a nivel de C1 y C2, lo que nos va a generar una subluxación atlantoaxoidea. Entonces, muchas veces también el caso clínico nos lo puede orientar aquí, nos pueden poner quizá una resonancia, ¿ok? ¿Qué es lo que puede tener el paciente dentro de las complicaciones? Y es la subluxación atlantoaxoidea. Recordar, ¿sí? Que, bueno, dentro, por ejemplo, en la osteoartrosis, es común que se afecte también la columna cervical, pero va más encaminado a nivel de C4, C5, C5, C6 aproximadamente, ¿ok? Entonces, aquí, en artritis reumatoide, va de C1 y C2. Vamos a ver que es muy frecuente que también encontremos nosotros la presencia de nódulos reumatoideos, más o menos se llegan a presentar hasta en un 20 a 30%. Esto es más común si existe la presencia del factor reumatoide positivo, ¿ok? También vamos a ver que aparecen en el pulmón, en el corazón y en la esclera, ¿sí? Teniendo escleritis y epiescleritis, así como una queratoconjuntivitis zika. Por lo tanto, pregunta de examen o algo también que hay que recordar es que la artritis reumatoide es causa también número 1 de síndrome de Sjögren. ¿Sí? Entonces hay que recordar, siempre también recuerden que todo lo autoinmune siempre se va a relacionar con otra cosa autoinmune, ¿sí? En este caso el Sjögren. ¿Qué otras manifestaciones podemos tener? A nivel pulmonar, el paciente puede llegar a tener fibrosis pulmonar, bien importante. El síndrome de Kaplan, quizá no nos lo lleguen a preguntar, pero puede salir como forma aislada, como una pregunta, digo, en todo caso, de qué consiste. ¿Sí? Entonces, el síndrome de Kaplan es la presencia de artritis reumatoide con nódulos reumatoides pulmonares asociado también a una neumoconiosis, ¿ok? También puede haber una pleuritis y derrame pleural. Dentro de las afecciones cardiovasculares, pericarditis o alteraciones de la conducción, ¿sí? Así como infecciones articulares y el síndrome de Felty, el cual es que exista la presencia de artritis reumatoide, más esplenomegalia, más una leucopenia, ¿ok? Entonces, recordar estos síndromes porque, digo, puede ser también una pregunta de examen. Bueno, entonces, ¿qué podemos encontrar en el laboratorio? Y es bien importante que no lo olvides. Número 1, el factor reumatoide. ¿Qué es el factor reumatoide? ¿O contra qué va dirigido? Es la inmunoglobulina M contra la porción C o la porción constante, vaya, FC, de la inmunoglobulina G. Puede ser, y sí me ha tocado ver, ¿sí? Que muchas veces no nos preguntan así, o no nos dan como tal que factor reumatoide positivo, sino que se encuentra la presencia de IgM contra la porción FC de la IgG, ¿ok? Entonces, esto, recuérdenlo, apréndanselo, qué significa o qué es el factor reumatoide, ¿ok? Vamos a ver que está presente hasta en un 85% de estos pacientes y se correlaciona también con la gravedad. Algo que hay que recordar y no olvidar también es que cierto porcentaje de la población, muy mínimo, muy bajo, se menciona de un 1 a un 3%, de un 1 a un 5% de los pacientes o de la población general puede tener factor reumatoide positivo, ¿ok? Entonces, como dije, pueden haber falsos positivos. También ya vemos que en otras patologías reumatológicas también puede estar presente. Y algo que sí es bien importante es el anti-CCP, que es el anticuerpo contra el péptido cítrico citrulinado. ¿Ok? Este generalmente sí es de muy buena sensibilidad, así como de mucha especificidad. Sin embargo, no todos los pacientes lo van a tener presente. ¿Ok? Y si lo llegan a tener, nos indica un factor de mal pronóstico por sí solo, ya que también aunado al factor reumatoide nos indica que puede ser una enfermedad mucho más grave. Podemos encontrar también la BCG y las PCRs elevadas, así como los antinucleares positivos en un 15%, ¿sí?
y otros datos como hipergamaglobulinemia en aquellos casos que exista actividad. ¿Qué más vamos a tener? En cuanto a también el diagnóstico por medio de radiología, vamos a ver que existe o puede existir osteopenia periarticular, datos de erosiones, deformidad. Vemos aquí en este caso una radiografía donde se aprecia datos de osteopenia difusa, ¿sí? Así como vemos un estrechamiento, aquí lo que señalan las flechas, estrechamiento o esclerosis articular a nivel femorotibial, ¿sí? En patología, característicamente vamos a ver que va a ser la presencia del panus, ¿sí? Que es la proliferación de tejido sinovial, que es de carácter inflamatorio, ¿ok? Entonces, también eso es importante recordar que es el panus, que nos lo van a reportar en patología, ¿ok? Un ejemplo más de esta mano característica que todos conocemos, que se conoce como dedos en cuello de cisne o dedos en manos de botonero, ¿ok? Vemos también la marcada datos de osteopenia difusa, ¿ok? Así como la deformidad de las articulaciones. Bien, ¿cuáles son los criterios de clasificación? Y esto sí hay que recordarlo y aprendérselo. Ya que sin esto, pues no podemos hacer un diagnóstico, vaya, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios? En primer lugar, una rigidez matutina, la cual debe de superar o debe ser mayor o igual a 1 hora, ¿sí? La artritis de más de 3 articulaciones simultáneas, ¿sí? Que las articulaciones sean de artritis de la mano, ¿sí? Que hay una afección articular simétrica, puede haber la presencia de nódulos reumatoideos, cambios radiológicos compatibles, como los que acabamos de comentar, y el factor reumatoide positivo. Sin embargo, si como ven, en estos primeros 4 puse por 6 semanas, ya que estos 4 deben de tener como tal esa duración. La rigidez matutina, la artritis de más de 3 articulaciones de la mano y simétricas deben ser por lo menos 6 semanas, ¿sí? Asociado aparte a nódulos reumatoideos, los cambios radiológicos y el factor reumatoide positivo. Entonces, si cumple 4 de 7 criterios, tenemos diagnóstico de artritis reumatoide. Muy bien, también existe una clasificación funcional que se llama de Steinboker. Pueden llegar a preguntarla, nada más hay que conocerla. Nos la divide en 4 subtipos, ¿sí? La primera, la capacidad funcional, vamos a ver que es normal, completa, no hay limitaciones, ¿sí? La tipo 2 todavía puede realizar las actividades, pero con cierto dolor. El tipo 3 ya, las actividades de la vida ya generalmente son restringidas o por medio de un cuidador, y el tipo 4 ya, completamente dependiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, igual muy importante, ¿a qué va encaminado generalmente el tratamiento? Lo ideal y lo principal es que evite tanto la progresión como retrase las complicaciones. Por lo tanto, tenemos una serie de fármacos que nos pueden ayudar a esto. Tenemos a los AINES, que su principal función va a ser controlar los síntomas, a los glucocorticoides en el caso de estar en un momento de actividad, en algo agudo, ¿sí? Y el pilar de tratamiento va a ser los fármacos, ¿sí? Los fármacos modificadores de la enfermedad van a ser el pilar del tratamiento en la artritis reumatoide. Entonces, ¿qué medicamentos tenemos? Podemos dar tratamientos en monoterapia, en este caso hablando de los fármacos, al metotrexate. Recuérdenlo, este es el principal, el que más van a poner, el que debemos de dar y el número 1. El metotrexate también podemos dar a la sulfasalacina o a la leflunomida, ¿ok? Y a la hidroxicloroquina. ¿Qué más? Ya dijimos que podemos dar a los glucocorticoides. Estos generalmente o de forma ideal son de forma intraarticular. Puede llegar a existir la combinación de los fármacos con algún glucocorticoide. Y en casos muy agresivos se emplea la terapia biológica, ¿sí? Ya que vemos que si existe progresión, se añaden o nos ayudan en este caso para ver qué fármaco usar, al igual que en el caso, por ejemplo, de los glucocorticoides, que lo usamos, o si se llegan a usar de forma combinada con algún fármaco, es más que nada como para una terapia puente, como para ir escalonando, ya que no se dan altas dosis o de forma sostenida los glucocorticoides por todos los efectos adversos que ya conocemos. Y nunca usamos 2 biológicos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué biológicos tenemos? Tenemos aquellos que actúan, y esto sí es bien importante, sí lo preguntan,
sobre qué actúa cada medicamento en este caso. Por ejemplo, hay los que actúan sobre el factor de necrosis tumoral, como el etanercept o el infliximab, aquellos que son anti-CD20, como el rituximab, ¿ok? Entonces, esto sí hay que recordarlo muy bien. Algo que se me pasó comentarles es que también saber los efectos adversos, en este caso de la hidroxicloroquina, que también la pueden dar, ¿sí? Y que es bien importante, porque lo llegan a preguntar, que uno de sus efectos adversos es que llega a tener afección retiniana, toxicidad retiniana. Por lo tanto, hay que hacer seguimiento periódico y oftalmológico de forma intencionada, o hay que pedírsela, ¿sí? Como se van a usar esteroides, pues tenemos que prevenir la osteoporosis, por eso tenemos que dar vitamina D, calcio y fosfonatos, ¿sí? Y pregunta de examen también, ¿la artritis reumatoide tiene riesgo elevado, o el cáncer que más asocia es el linfoma de células B grandes, ¿sí? ¿Cuál es el cáncer número uno asociado o que predispone la artritis reumatoide? Linfoma de células B grandes, ¿sí? Muy bien. Entonces, también, en el momento que ya se da el tratamiento, ¿cómo podemos saber si está funcionando? Existen criterios de remisión, ¿sí? Que la rigidez en estos pacientes ya no dura una hora, ahora no sea mayor de 15 minutos, ¿sí? Ya no va a haber fatiga ni el dolor articular. Vamos a ver que algo que también es bien importante, que es el signo de Morton, que vamos a tenerlo cuando se comprime de una forma suave, ya están los bordes de la mano, del pie, y esto provoca una compresión de las articulaciones que se aúna con otra, generando un gran dolor por la inflamación. Entonces ya no va a existir el signo de Morton, tampoco va a haber tumefacción ni articular ni de las vainas tendinosas, así como el BCG va a ser menor de 30 en mujeres y menor de 20 en hombres. Y si cumplen 3 o más de estos criterios, durante al menos 2 meses consecutivos, podemos decir que el paciente está en una etapa de remisión. Y criterios de mal pronóstico, que también son preguntados, es que existe un factor reumatoideo muy alto, que se presente los nódulos reumatoideos y que también la afección sea de grandes articulaciones. Pregunta de examen. Muchas veces nos van a dar el contexto de una paciente embarazada y te ponen que igual, o que se desea embarazada, o que ya está embarazada, y en este caso tiene artritis reumatoide. ¿Qué tratamiento le dan? Nuevamente te ponen el metotrexate, nuevamente te ponen a los glucocorticoides, todo lo que ya mencionamos. ¿Cuál es el tratamiento que le vas a dar de primera elección? O en este caso, te pueden preguntar qué no le das, ¿ok? Entonces es bien importante saber que no se usa en estos pacientes embarazadas ni el metotrexate ni la leflunomida. No se usa, está contraindicada. ¿Qué sí se le puede dar? Le puedes dar esteroides, le puedes dar sulfasalacina y la hidroxicloroquina, ¿ok? Entonces, esta es pregunta de examen también y es importante que la recuerden. Pues muy bien, amigos, eso sería todo. Vamos a concluir el tema de artritis reumatoide con esto. Espero que les haya gustado, que con esto ya centren los conocimientos. Sabemos que es una patología extensa, sin embargo, estos son los puntos claves. Si les gustó, ya saben, déjenme un comentario o algún like. Y bueno, pues estaremos haciendo algún otro videito más. Sería todo. Gracias.